Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo para el Señor. Así que le damos gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más en este día domingo, alabando, glorificando su santo nombre. Voy a pedir que desde su casita, desde donde está usted sentado, sintonizándonos, pueda cerrar sus ojos e inclinar sus rostros con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por cada una de las bendiciones que nos das en nuestras vidas. Porque a pesar de cada una de las circunstancias que están sucediendo y aconteciendo a lo largo del mundo, e incluso en nuestra propia ciudad, tú nos has fortalecido, nos has llenado de fe y de esperanza en todo momento, de principio a fin. Porque tú has tocado nuestros corazones y incluso en los momentos de mayor aflicción nos has dado paz y tranquilidad como el cuerpo de Cristo. Te agradecemos por cada una de las vidas de las personas y hermanos que nos están sintonizando. Por los hermanos que no nos pueden sintonizar, tú sabes los motivos y te pido que los bendiga donde quiera que estén. Te pedimos por nuestro país, te pedimos por nuestra ciudad, que seas tú el que obre a través de milagros, el que obre a través de tu palabra, y que podamos entender que si no nos humillamos ante ti no llegaremos a ningún lugar, Padre. Permítenos llenarnos de humildad, de bondad, ante todo momento para poder afrontar las situaciones. Bendice nuestros corazones y bendice cada una de las cosas que se harán en esta tarde, noche. Bendice las alabanzas que se estarán entonando. Permite que lleguen con olor grato ante el trono de tu gracia. Bendice la lectura bíblica y la predicación de igual manera, y que todo eso sea para tu gloria y para tu honra, y no para el gloria del nombre, Padre. Gracias por cada una de tus bendiciones, porque es en Cristo Jesús que te hemos dado el pedido. Amén. Quedamos con nuestro hermano Freddy. Damos gracias a Dios por sus palabras. Salutación de nuestro Señor. Vamos a iniciar cantando, hermanos, en esta tarde, exaltando el nombre del Señor, cantando su palabra. La ley de Jehová es perfecta. Amén. Salmos 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que se abre son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulce más que miel, la que destila el panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, en el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulce más que miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son rectos. Amén. Son todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulce más que miel, la que destila el panal. Amén. Vamos a cantar otro salmo precioso. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solo hay que confiar en Él, creer y en ti esperar. Cantemos. Oh, ven
ven y deleítate el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Ven y deleítate el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a terminar cantando esta alabanza, otro salmo precioso, Salmo 101, misericordia y juicio cantaré. Oh Jehová, te cantaré. Amén. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, te cantaré, entenderé el camino recto cuando vengas a mi. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, te cantaré, entenderé el camino recto cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, en mi casa andaré, no pondré delante de mis ojos mi justicia. Misericordia y juicio cantaré, oh Jehová, te cantaré, entenderé el camino recto cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, en mi casa andaré, no pondré delante de mis ojos mi justicia. En la integridad de mi corazón, en mi casa andaré, no pondré delante de mis ojos mi justicia. Amén. Damos gracias a Dios por estos salmos que hemos entonado esta tarde. Queda con nosotros con la enseñanza de nuestro hermano David. Que el Señor le bendiga. Gracias, qué bueno, qué bendición volver a dirigirnos una vez más para estudiar la palabra del Señor hasta donde usted se encuentre. Que Dios le bendiga abundantemente, que Dios le dé una excelente semana llena de muchas bendiciones, amados hermanos y hermanas. Es una bendición poder nuevamente abrir la Biblia, poder compartir los alimentos, poder reunirnos a la mesa.
Realmente Dios sigue siendo bueno. Él es Dios, aún a pesar de las situaciones, de las circunstancias que podamos estar viviendo. Nunca se olvide, Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano, Él es un Dios de toda consolación. Queremos, yo creo que seguimos orando los unos por los otros. Esa es una buena decisión. Hemos estado estudiando los días, domingo por la tarde, el libro de los Hechos, pero esta tarde, vamos a dejar por un momento y vamos a continuar con la enseñanza de la mañana, que estuvimos aprendiendo algunos principios muy importantes. Dijimos hoy por la mañana que la muerte de Cristo tenía un significado de victoria, un significado de éxito, era un significado donde Él demostró que lo que Él dijo es real, es verdadero. Dios es Dios, Dios es soberano. Él tiene el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte, sobre las enfermedades. También dijimos que Jesucristo es Dios. Tristemente y lamentablemente, amados hermanos, cuando yo veo la historia, siempre pienso que se vaticina un futuro donde la iglesia cristiana evangélica, ya sea acá en El Salvador o en los diferentes lugares del mundo, hay hermanos que ya están padeciendo fuertemente persecución por creer en la persona de Cristo Jesús. Tantas personas y religiones que están atacando la persona o la doctrina o lo que se conoce como cristología de la Biblia, diciendo y pensando que Jesucristo no es Dios, que Él no es Dios, que Él es un profeta, que Él fue un gran maestro, pero la Biblia es un libro que nos enseña un cuadro completo. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses que Él es un Dios creador. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses que es un libro muy rico en cristología, que Él es la cabeza de la iglesia. También nos dice que Él ganó la victoria. Él exhibió públicamente a sus enemigos, a aquellas autoridades que le habían juzgado. Qué vergüenza, qué humillante ha de haber sido para aquellas autoridades religiosas y civiles que pensaron y creían que tenían el poder y la autoridad y dijeron: Él debe de morir y debe de ser crucificado. Saben, amados hermanos y hermanas, realmente algo que debe de consolarnos y debe de animarnos en este tiempo que estamos pasando situaciones difíciles es recordar quién es Jesucristo. Recuerde quién es Jesucristo. Por eso el escritor de Hebreos dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy en la mañana hicimos referencia en el libro de Colosenses y esta tarde quiero que vaya conmigo, busquen su Biblia, el primer libro o la primera carta que el apóstol Pedro escribe, por favor, en el capítulo 2, en el versículo 24 y versículo 25. Ahí vamos a empezar. Les vuelvo a repetir, estuvimos aprendiendo, Cristo ganó una victoria en la cruz, Cristo nos redimió de la esclavitud, Cristo se ofreció como sacrificio voluntario, único, de una vez y para siempre. Hoy esta tarde vamos a vamos a estudiar, Cristo llevó nuestro castigo de pecado sobre Él. Nuestro Dios es un Dios santo y su naturaleza reacciona ante un pecado o ante el pecado. Él reacciona con ira. Él es un Dios santo y en su presencia no puede haber pecado. Pero al mismo tiempo, eso solo es una parte de su naturaleza. Dios es un Dios de amor. Y en su naturaleza de amor, Él tomó una decisión de buscar al hombre, de buscar a la mujer, aquel hombre y aquella mujer que estaba perdido, sin Dios y sin esperanza, que sobre él estaba una sentencia de muerte. Habíamos violado la ley de Dios, habíamos violado la ley que es santa, que es justa, que es recta. La ley demuestra que cada ser humano es pecador, pero la gracia de Cristo demuestra, la evidencia, la venida de Cristo demuestra que la gracia de Dios es poderosa para poder salvar y cambiar y transformar esa historia. Así que quiero que vaya conmigo al primer libro de Pedro, o la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24. Es bien interesante, hermanos, cuando hablamos del contexto histórico. En la mañana, cuando hablamos de Colosenses, pudimos ver
que era una iglesia que tenía características muy importantes, como su fe y su amor hacia los demás, pero estaban en peligro de falsos maestros, de ser engañados. Pablo estaba en la cárcel, la iglesia estaba siendo perseguida. Quien estaba gobernando esa carta se escribe aproximadamente ahí entre el año 60 o el año 62. Quien estaba gobernando era uno de los emperadores más sanguinarios llamado Nerón. Ahora, cuando vamos a Primera de Pedro, la historia no ha cambiado. Pedro escribe a un grupo de cristianos que han sido expulsados, que están siendo perseguidos por su fe, por creer en la persona de Cristo. Y es en medio de ese momento que Pedro les recuerda el sacrificio de Cristo, lo que Él ha hecho por ellos. Y en este tiempo de sufrimiento, amados hermanos y hermanas, qué mejor noticia que recordar lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Capítulo 2, en el versículo 22, vamos a leer, dice: el cual nos hizo pecado, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estamos hablando de Cristo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo pensaba, dice ese versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una mirada un poco seria, un poco agresiva? ¿Cuál es su reacción natural de su carne, de sus emociones, de sus sentimientos? Aquí tenemos a un Dios que fue manifestado de forma humana. Es un Dios que es hombre, que tiene sentimientos, que también experimentó la ira, que también experimentó el sufrimiento, que también experimentó la soledad. Pero este hombre, que también es Dios, dice que cuando le maldecían, Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa justamente a Dios. Y el versículo 24 quiero que por favor lo leamos pensando, reflexionando, metiéndonos en ese pasaje. En cada palabra dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanada. Este versículo es bien interesante. Versículo 24. La frase llevar significa la responsabilidad o las consecuencias o la pena o la culpa del pecado. Esas son buenas noticias. Eso lo tomó Él por usted y por mí. Recuerden, usted y yo habíamos quebrantado la ley de Dios. ¿Qué podíamos hacer para ser perdonados? ¿Cómo podíamos pagar? ¿Sabe? La respuesta es que no podíamos hacer nada. Lo único que nos quedaba era la muerte eterna. Pero aparece Cristo Jesús, su gracia, y Él carga con toda esa culpa, y eso es un verdadero amor. Según este versículo, los pecados de quien Él llevó, la persona de Cristo Jesús, los pecados tuyos y los pecados míos. El versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sabe, hermanas y hermanos? Este pasaje está haciendo referencia exactamente al libro de Isaías capítulo 53, donde Isaías había profetizado la forma en que Cristo iba a morir, lo que Él iba a hacer, la manera como Él iba a ser crucificado, pero la razón por qué lo hacía. Él lo hacía por amor a usted y por amor a mí. Él explicó la razón de la muerte, del sacrificio de Cristo en la cruz. Ese versículo 25 dice que usted y yo éramos como ovejas descarriadas, pero hoy la historia es diferente. La historia es diferente. Siempre Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, léalo conmigo, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Para describirnos a nosotros, usa la palabra injusto.
Pero también habla de la palabra justo, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios Padre. Según este versículo, el sufrimiento de Cristo tiene un propósito: llevarnos a Dios Padre, es decir, abrir nuevamente la comunión entre Dios y los pecadores arrepentidos, reconciliarnos con Dios Padre. Y eso únicamente se hace por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allá estábamos sentenciados a morir eternamente, a una condenación eterna. Pero allí aparece Cristo Jesús, intercediendo por usted y por mí, para traer paz, para establecer esas líneas de comunicaciones directamente con Dios Padre por medio de su sacrificio. Según este versículo, ¿cuántas veces tuvo que sufrir Cristo por los pecados? Dice que una sola vez. Hebreos dice una sola vez y para siempre. Por eso Él nos ofrece algo completo, una salvación que es completa, un perdón que es completo, una justificación que es completa, una gracia que es completa, porque Él murió de una vez y para siempre. Es algo completo. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 2, usted lo puede buscar ahí en su casita, hace referencia a una palabra muy interesante, la palabra propiciación. Ahí dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Pero también dice que Dios envió a su Hijo unigénito en propiciación por tus pecados y por mis pecados. O sea, solo Cristo Jesús podía hacer eso. No fue un ángel quien vino a morir por ti y por mí. No fue un serafín, fue Jesucristo tomando forma humana. Jesucristo, el Dios verdadero. Por eso es que únicamente por medio de Él y por Él podemos obtener el perdón de pecado. El libro de Romanos dice que hemos sido justificados por su gracia mediante Cristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. La actitud constante de Dios contra el pecado era ira. Y la única forma de cambiar esa condición era por medio, o es por medio de Cristo hasta el día de hoy. La palabra que el Nuevo Testamento usa para decir que Cristo quitó en la cruz del Calvario tu pecado y mi pecado es la palabra propiciación. Amados hermanos y hermanas, recordemos, la muerte de Cristo no solo tiene consecuencias hacia ti, hacia nosotros. Él no solo te ha perdonado, Él no solo te ha limpiado, Él no solo te ha dado salvación, Él no solo te está purificando, como dice el libro de Tito, limpiando, purificándote, santificándote, sino que también tiene una consecuencia, un impacto delante de Dios Padre. Él quitó la ira. Él te reconcilió con Dios Padre. Y esa es la razón, amados hermanos y hermanas, por la cual hoy tú y yo podemos ir directamente hacia el trono de la gracia de Dios, como dice el libro de Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Esa es la razón por la cual muchos hermanos cristianos evangélicos, desde la cama de un hospital, estando agonizando en medio de esta pandemia, han clamado a Dios y Dios les ha escuchado. Han sido cantidades de hermanos cristianos evangélicos orando a Dios, clamando a Dios, cayendo de rodillas delante de Dios, humillándose delante de Dios. Y Dios, que es soberano, Él ha tomado la decisión de dar una nueva oportunidad. Pero no han sido todos los casos. Hemos visto que muy buenas personas, cristianos evangélicos santificados, Dios en su soberana voluntad ha tomado la decisión de llevarlos a su presencia y no dejarles sufriendo mucho más en este mundo. Yo me preguntaría, ¿por qué estamos todavía en este mundo tú y yo? No estamos por casualidad. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué crees que Dios ha cuidado de tu vida en medio de esta pandemia?
¿Por qué crees que no te ha faltado alimento? ¿Por qué crees que los recursos han estado ahí, aunque quizás no abundantemente o abundantemente, pero Dios te ha dado para tus necesidades básicas? No hemos dejado de comer, no hemos dejado de descansar, de compartir en familia. ¿Cuál ha sido la razón? Pregúntate. Hoy por la mañana hablamos de dos cosas muy importantes por las cuales había venido Jesús. Y en primer lugar, la Biblia dice que Cristo vino para servir, no para ser servido. Yo te preguntaría esta tarde, ¿tú crees que Dios te ha dejado para que tú puedas ser de bendición a otras personas? ¿Acaso Dios te ha dejado para que tú puedas servir a los demás? Poder mostrar el carácter de Dios, que por medio de tu vida, por medio de tu testimonio, por tus palabras, las personas puedan entender cuál es el amor de Jesús. Un amor práctico, no un amor como una definición, sino un amor práctico que las personas puedan entender que Jesús es real, que Él cambia y transforma vidas. ¿Y sabe cuándo va a creer las personas eso? Cuando tú y yo vivamos un evangelio práctico, un evangelio entendible, un evangelio que hasta los niños puedan entender. Amados hermanos y hermanas, la muerte de Cristo no significó un fracaso. La muerte de Cristo es la victoria sobre Satanás, sobre la vida y sobre la muerte. La muerte de Cristo tiene consecuencias hacia Dios Padre. Él quitó su ira justa, santa contra el pecado, pero también nos dice que Jesucristo estaba por medio de Cristo reconciliándote a ti y a mí. Primera de Corintios 5:19 dice, quien estaba en Cristo reconciliando al mundo por medio de Dios. Wow, esto debe de llevarnos a pensar. No es que Dios Padre no quería perdonarte ni salvarte. Aquí vemos a un Dios Padre trabajando. Vemos a un Dios Hijo muriendo en una cruz. Pero vemos a un Dios Padre reconciliando a este mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Hay un pasaje que explica de una manera clara la manera como ese Dios trino trajo salvación al ser humano. Y no lo quiero pasar por alto. Ahí donde usted está, le voy a pedir que busque Efesios capítulo 1 y vamos a ver de qué manera, de qué forma. Yo quiero decirte en esta tarde, aunque la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, si bien es cierto que esta palabra Trinidad aparece en medio de un tiempo donde la fe está siendo atacada en contra del Dios Trino, como lo está haciendo el día de hoy, hay un grupo de hombres de Dios que se reúnen en lo que se conoce como el Concilio de Nicea. Y no es que ahí surge la doctrina de la Trinidad, sino que este grupo de hombres valientes y guerreros llamados apologistas se han reunido para explicar de una manera sencilla y clara a ese Dios trino. No es que allí se descubrió, no es que ahí a partir de ese momento ha empezado a existir la doctrina de la Trinidad, no, sino que este grupo de hombres santos se han reunido para defender la persona, el verdadero evangelio. Amados hermanos y hermanas, como tú y yo, también necesitamos conocer estos principios y estar preparados para defender con firmeza y valentía nuestra fe, no porque Dios necesite ser defendido. Lo único que tú tienes que hacer es abrir la Biblia y Dios se va a revelar de una manera clara y sencilla. Tristemente, muchos cristianos evangélicos han sido arrastrados dudando de su fe porque no han profundizado en el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos, un verdadero discípulo es aquel que escudriña, un verdadero discípulo es aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Un verdadero discípulo es aquel que aparte de meditar y reflexionar, hace la palabra de Dios. Es un hacedor. Hablemos de ese equipo, de ese Dios Padre, de ese Dios Hijo, de ese Dios Espíritu Santo,
Efesios capítulo 1, por favor, en el versículo 3 está tan claro. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios Padre nos ha bendecido. Qué curioso, qué maravilloso. Nos ha bendecido, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios Padre nos ha escogido, nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo, y el Dios Espíritu Santo te ha garantizado tu salvación, el sello de la salvación. Por eso el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, creído en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amados hermanos y hermanas, Dios Padre te escogió, te salvó por medio de su Hijo Jesucristo en una cruz, como lo hemos estado viendo desde el Antiguo Testamento, Isaías 53 y Primera de Pedro. Pero también el Espíritu Santo te selló, el sello de garantía de tu salvación. No depende de tus emociones, de tus sentimientos, depende de la obra maravillosa de Cristo en la cruz. El versículo 4 dice que Dios Padre nos escogió. Si usted quiere marcar en su Biblia, Efesios capítulo 1, Dios Padre nos escogió. Versículo 5 dice que Jesucristo, por medio de Cristo, nos adoptó. Y el versículo 13 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Esas son buenas noticias. Sigamos hablando del sacrificio de Cristo. La ley condena a una persona que ha cometido un delito. Le obliga o le lleva a pagar, ya sea el código penal o ya sea el código de familia. Cuando alguien ha quebrantado una ley, tienes que pagar una multa, tienes que pagar con la cárcel. Y hay países del mundo donde hay delitos, donde el derecho penal condena a las personas a una pena de muerte. Hermanas y hermanos, pero una vez que esta persona ha sido juzgada por la ley y ha sido declarado justo o libre de esa pena, no puede volver a ser juzgado por ese mismo delito. Yo pregunto esta tarde, ¿podría Dios volver a juzgarte por ese mismo pecado que te perdonó por medio de Cristo Jesús? La respuesta es no. Por lo tanto, no sigas viviendo como una víctima, recordando las malas decisiones que tomaste en el pasado, recordando los pecados que marcaron tu vida y dejaron cicatrices. Cristo los perdonó. No tienes por qué vivir en un pasado. Si Cristo pagó la pena del pecado de un cristiano convertido, como se llame Jorge, Juan, Él lo pagó de una vez y para siempre. La ley no puede volver a juzgarte como pecador. Él te ve como su hijo, como una persona salva. Quedamos libres ante la ley de Dios, justificados, libres de culpa. Por eso Dios nos trata como justo. Romanos 3:24, quiero terminar con este versículo, dice que hemos sido justificados gratuitamente por medio de su gracia. Ahí dice que los creyentes somos justificados, declarados justos y limpios. No es por hacer buenas obras. No es por hacer buenas obras. Usted memorice este versículo. Pablo dice, justificados gratuitamente por medio de Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido justificados, no por ser buenas personas, no por ser personas morales, no por tener una conducta intachable, no por lo que tú hagas. Hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Solo por medio de Él podemos ser tratados justos. La palabra justificación describe la situación legal del hombre perdonado delante de Dios. El vehículo que Dios usa para la justificación
se llama fe. Que tú pongas tu fe y la confianza en la persona de Cristo Jesús. Y el resultado se llama paz. La paz no es ausencia de problema. La paz es quietud. ¿Cuántos seres humanos anhelan y desean la paz? La pregunta es, ¿hay paz en este mundo? ¿Hay paz en las familias? ¿Hay paz en la sociedad? ¿Hay paz dentro de las iglesias? ¿Hay paz en las familias cristianas evangélicas? ¿Cuál es tu respuesta? Si tú haces una observación diligentemente y tú preguntas, ¿será que el ser humano tiene paz hoy en su corazón? La respuesta es no, pero hay una oportunidad de tener paz. Y la verdadera paz se obtiene solamente por medio de Cristo Jesús. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Vamos a terminar orando. Amado Dios, que reinas en los cielos y en nuestros corazones. Señor, somos tu iglesia. Tú nos escogiste por medio de Dios Padre. Nos salvaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Nos has sellado por medio de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo está para consolar, para interceder, para fortalecer, para animar, para consolar. Amado Dios, tú conoces cuál es la condición emocional de nuestros hermanos. Aquellos hermanos que han sido o tienen una enfermedad terminal o que están en una cama de hospital. Dios, tú puedes sanarles, tú puedes restaurarles, tú puedes darle salud, puedes darle vida. Amado Dios, si ese es tu deseo, yo te pido que por favor lo hagas, le restaures, que no queden secuelas. Ya hemos tenido varios testimonios de hombres y mujeres de Dios que han sido restaurados, como también hemos tenido testimonios de hombres de Dios que lo reconocemos que no hemos sido prudentes, nos hemos expuesto al peligro, y algunos en tu soberana voluntad tú decidiste llevártelos a tu presencia. Amado Dios, cualquiera que sea tu decisión, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Si tú decides llevarnos en esta pandemia, nosotros estamos seguros y sabemos a dónde vamos. Y si tú decides dejarnos, un día esta pandemia va a terminar. Pero amado Dios, yo ruego por cada familia y por cada miembro de la Iglesia Bautista Vida Abundante, para que el día que tú, en tu soberana voluntad, regresemos para reunirnos en este lugar, que podamos venir diferentes, que podamos venir con una mente y un corazón dispuesto para ti, amarte y a darte lo mejor de nuestra vida. Que si había quizás indiferencia, apatía hacia los demás, hacia ti, que nuestros corazones sean transformados por el poder del Evangelio, por el poder de tu palabra. Que seamos una iglesia firme, estable, una iglesia que muestre amor hacia el necesitado, una iglesia que se identifique con aquellos que lloran, con aquellos que sufren, con aquellos que están pasando tribulaciones, con aquellos que no tienen que comer, con aquellos que tienen dificultades. Dios, gracias por tu amor incondicional. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias por este tiempo maravilloso de poder dirigirnos a ustedes. Sigan orando por todo el equipo de transmisión el día miércoles, el día viernes y el próximo domingo. Esperamos volver a conectarnos para poder traer una nueva palabra de aliento y de ánimo. Les animamos y les invitamos a poder compartir con otras personas que necesitan escuchar la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar
con la última alabanza de esta tarde. Damos gracias a Dios por la enseñanza de esta tarde. Esperamos que haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Vamos a terminar con este culto, esta transmisión, cantando esta última alabanza, siempre cantando estos salmos preciosos. Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemido. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Oh Jehová, que mañana oirás mi voz, que mañana me presentaré delante de ti esperaré. Pero alegrense en ti, pero alegrense en ti, todos los que en ti confían, que José de júbilo para siempre. Amén. Oh Jehová, que mañana oirás mi voz, mañana me presentaré delante de ti esperaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Damos gracias a Dios por este servicio. Esperamos pues que se pueda conectar con nosotros a través de Facebook los miércoles, viernes y siempre los domingos a las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Que el Señor le bendiga.